propósito de esta clase es como mostrarles a ustedes como la gran diversidad de diagnósticos diferenciales que pueden haber pues, en general en la patología testicular, pero cuando el paciente lo tiene a ustedes con una masa testicular, ¿sí? O sea, no toda masa testicular va a ser un tumor, entonces no a toda masa le vamos a decir al paciente, no, usted tiene un tumor en el testículo y se va a morir, no. O sea, como siempre hemos revisado en las clases anteriores pues, de otras patologías, de tumores renales, de neuronefritis, el abordaje inicial, el motivo de consulta, la enfermedad actual, el examen físico es crucial para saber tratar este tipo de pacientes. Porque, pues, por ejemplo, el cuadro clínico de cuánto tiempo lleva la evolución, los antecedentes familiares, los antecedentes propios del paciente, es decir, si tuvo alguna patología testicular previa, una masa previa o en algún familiar, eso es muy importante. Entonces, no todo masa testicular es cáncer, pero eso no quiere decir que por eso mismo ustedes subestimen la presencia de masa testicular, ¿sí? Sí hay que tener en cuenta el diferencial diagnóstico de, no puede ser un cáncer, pero no va a echar de menos o no, ignorar las otras posibilidades. Entonces, pues, como manera de introducción, pues, algo importante que les quiero mencionar rápido es, obviamente, esto tiene mucho más detalle, toda la cosa, pero pues la embriología del testículo. Entonces, usualmente el testículo se origina del mesodermo. Se origina principalmente de unos engrosamientos longitudinales a lo largo del embrión que se llaman las crestas genitales. Estas crestas genitales van a estar compuestas principalmente de un mesénquima, ¿sí? Un epitelio superficial, ¿sí? Estas crestas pues, van a dar origen a las crestas gonadales, porque es el mismo término, pero como antes de la fecundación el sexo ya está determinado, ya sea XX o XY, sexo biológico. Después, obviamente, por el dibujo de los genes asociados al cromosoma Y o la ausencia de ellos van a determinar las características sexuales del embrión. Entonces, por ejemplo, esto empieza desde la semana 7, o sea, antes de eso no hay como ningún hallazgo a nivel del embrión que sugiera pues, una diferenciación sexual. ¿Qué quiero pues, recordarles respecto a la biología? Pues son las células germinales primordiales que están aquí en el saco uterino. Estas van a migrar a las crestas genitales. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque las células germinales primordiales son algunas, como más adelante lo vamos a ver, el origen de algunos tumores del testículo. Y también la forma en que ellas migran, ellas están usualmente a lo largo de la línea media, en el mesenterio del intestino posterior, o sea, migran del endodermo del saco uterino a través de esta raíz dorsal del intestino posterior, del mesenterio posterior del intestino posterior, y van a colonizar las células, esa área de la cresta genital. Entonces, esas células germinales primordiales en condiciones normales son las que van a dar origen a los gametos, ya sea a nivel del hombre, pues, a los espermatozoides y la mujer el ovario. Entonces, esta es una fuente también de ciertas patologías, especialmente en los tumores. Y también, pues, por esa vía de migración se puede explicar por qué a veces esos tumores germinales están localizados en sitios por fuera de la gonada, o sea, por fuera del testículo o del ovario. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, ya después de la formación de la cresta genital, aquí vemos a mayor detalle el esquema de las células germinales primordiales, cómo empiezan a colonizar esa cresta genital, y aquí es donde ya se forman como los cordones sexuales primitivos, que son como los que van a dar origen a los túbulos seminíferos, sumándose o fusionándose con las células germinales. Respecto a eso, pues, entonces, esta embriología testicular va a ser influenciada principalmente por el gen SRY, el cual pues, codifica para un factor de transcripción que se llama el factor de determinación testicular. Este factor pues, tiene influencia sobre otros genes y otras localizaciones que van a influir en el desarrollo pues, de las características. características sexuales, tanto del embrión como a nivel ya pues, de la vida postnatal. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Entonces, ya después de la introducción de esta clase,
Esto pues ante el influjo de este factor de determinación testicular, localizamiento de zona Y, se van a empezar a deformar pues, los cordones testiculares o menulares, que son esas estructuras tubulares. Luego, esos cordones van a estar constituidos por células germinales y las células de Sertoli. Esas células de Sertoli, como si recuerdan pues, en la histología del testículo, son unas células de sustentaculares de la gametogénesis y tienen en la vía embrionaria una labor muy importante también porque producen la hormona antimuleriana, y esa hormona antimuleriana, como su nombre lo dice, o péptido antimuleriano, va a inhibir el desarrollo de los conductos mullerianos, que son los que van a dar origen al aparato genital. Luego también pues, en el estroma, o sea, como entre los espacios que hay entre esos cordones y esa formación de agroalimentarias, van a llegar o van a desarrollarse las células de Leydig, las cuales son las que se van a encargar de la producción de testosterona. Entonces, desde la vía embrionaria se va a producir esa testosterona desde la octava semana aproximadamente, y eso va a generar pues, una cascada de eventos que van a dar origen pues, a la formación del testículo ya inmaduro, y este influjo de la testosterona va a empezar a estar marcado para toda la vida, y especialmente desde la vida pues, desde el comienzo de la pubertad. Luego, algo importante, sí, que se desarrolla toda la vaina, pero algo importante que también hay que tener en cuenta de la patología testicular es cómo se produce el descenso testicular. Como vimos en la primera análisis, esto es aquí donde se forma el testículo. Esto es más o menos como cercano a nivel retroperitoneal, cercano a la aorta, vamos acá, y también cercano al vaso o al hígado. Entonces, como pueden ver, es una localización muy alta. Entonces, el testículo, para que pueda generar una espermatogénesis eficiente y pueda madurar adecuadamente, tiene que descender. Entonces, ese descenso pues, se considera tiene en general varias fases. Una en la fase pues, intraabdominal y la otra en la fase inguinoescrotal o transabdominal, como lo llaman. Esto pues también efectivamente está influenciado por factores hormonales. Entonces, este es un ligamento que está unido como al ligamento inguinal, como a la región de la rama sacropúbica, donde que se llama el pubernáculo. Entonces, por el influjo de la testosterona, ese pubernáculo se contrae, se involuciona. Entonces, eso hace que de alguna manera esto jale hacia abajo, y por eso pues decir el testículo. Luego pues va a pasar por el orificio inguinal interno, y a través del conducto inguinal, que se va a localizar en la base escrotal. Entonces, como vamos a ver más adelante, pues la formación congénita más frecuente, que es la orquídea, pues tiene que ver mucho con esta alteración de este proceso. Esto pues obviamente, como ustedes saben, el testículo tiene que estar a una temperatura inferior a la corporal para su adecuada gametogénesis, y también no solo para la gametogénesis, sino que para que el tejido se madure adecuadamente y no se atrofie, no presente cambios regresivos, tiene que descender. Entonces eso también es muy importante porque pues como vamos a ver más adelante, pues detectar la criptorquídea es crucial en el paciente. Entonces, la verdad, pues, como la estructura que tenemos que tener clara en la mente sobre cómo es el testículo, el conducto deferente, el epidídimo, acá están los conductivos deferentes, la red de testis. Esta es una estructura muy importante, más que todo para la estadificación de los túbulos testiculares. Los túbulos seminales, que son como ya es fase madura de esos cordones que vimos, cordones medulares testiculares, los tabiques, el estroma entre la túnica lucrina, que es un tejido conectivo denso que recubre el testículo, que es esa capa lisa blanquecina. Pero el testículo tiene o sea, en el momento del descenso, aquí cuando está bajando, él arrastra peritoneo. Entonces, ese peritoneo es una bolsita en la cara anterior y lateral que se llama la túnica vaginalis, que es esta. Entonces, eso también es importante para los estadios tumorales porque con la invasión, pues, se espera un pronóstico, la ciudad de la túnica vaginal, pues, como casi estudiando el peritoneo, la cámara peritoneal, pero también, por ejemplo, en las patrones de la torsión testicular, juega un rol también importante esta túnica vaginal. La histología, a mayor detalle,
es inmunocelular, menos frecuente la intraabdominal del 5 al 10%. Usualmente es unilateral y menos frecuente es bilateral en el 25%. Realmente pues hay muchos factores que se consideran de riesgo para desarrollar criptoquía, sin embargo no hay una causa clara de la criptoquía, generalmente son idiopáticos. Sin embargo, también se ha visto que hay factores hormonales que influyen en el desarrollo de criptoquía, como el hipoandrogenismo, la disminución de la LH. Obviamente hay alteraciones anatómicas de tanto alguna masa intraabdominal fetal, pues este descenso, y hay factores genéticos como la trisomía 13. Entonces, como aquí vemos, pues está el descenso normal, puede localizarse abdominal, inguinal, escrotal alto y pues intraabdominal. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo importante aquí de la criptoquía? Pues no sabe que existe ni nada, o sea, la idea es saber que existe para evitar sus futuras complicaciones. ¿Y cómo hacemos eso? Examinando a los pacientes. Entonces, cuando ustedes entrenan su práctica de ginecología, el examen clásico que se tiene que hacer a un neonato cuando está en su fase de adaptación, lo adaptan, toda la cosa, hay que examinar las zonas. Entonces, mira, pues palpar si están los testículos en la bolsa escrotal, o si no está, pues tratar de palpar suavemente si está en el canal inguinal, y si no, pues ya pues, hacer la misión para que se detecte si de pronto está intraabdominal, esa romana criptoquímica. Listo, eso es lo importante, saberlo detectar. Bueno, listo, al que actuó el neonato no lo detectó, le llega a ustedes en un control de crecimiento y desarrollo, tienen que examinarlos, o sea, el examen físico, y especialmente en pacientes pediátricos, es crucial, porque pues, muchas veces los papás no van a referirlo todo, no lo van a detectar, y de pronto, pues, efectivamente, ustedes no van a ver claramente que le falta un testículo porque la bolsa escrotal igual está ocupada por pues, líquido material. Entonces, la idea es que ustedes siempre traten de examinar a los niños pues, completos y hacer pues, la detección de la criptoquía, y especialmente antes de los 2 años. Entonces, ¿qué complicaciones tiene la criptoquía? Pues una, el trauma, ya sea por aplastamiento, ¿sí? Con las estructuras óseas, pues con la rama iliopúbica, ¿sí? Está ahí en el canal inguinal, se puede aplastar con las estructuras óseas o la lesiona con algún ligamento. Entonces, eso es cuando uno se detecta a tiempo puede pasar eso. También se ha asociado a hernias inguinales, un 10 a 20%, entonces es importante también, porque las hernias inguinales pues, en pacientes pediátricos pues, deben ser corregidas. La torsión testicular es otra, es una complicación que se puede dar intrainguinal por producto pues, de que no está fijado a nada, se puede torcer. Obviamente, si esto no se trata a tiempo, ¿qué va a pasar? Lo ideal es que la cirugía criptoquía sea entre el año y los 18 meses. Entonces, por eso es importante que uno se le escapar la criptoquía, porque puede dar pues, a esa persona con infértil. Entonces, la idea, porque antes de esto, si uno deja pasar, o sea, si no me detecta la criptoquía, pasan 2 años o más, el testículo, obviamente, como está en una localización usual, primero va a tener alteración en su regulación de la temperatura y también en su flujo sanguíneo. Entonces va a empezar a tener cambios de regresión, cambios de atrofia, no va a generar adecuada maduración, como por ejemplo este es un túbulo seminífero normal y este es un túbulo seminífero de un paciente con criptoquía desde los 2 años. Entonces vemos que claramente hay una disminución en la producción de gametos, estos no maduran, aparte del túbulo seminífero como que se contrae, se vuelve más pequeño, se deforma una fibrosis y se van perdiendo los túbulos seminíferos y esto se llena de células de Leydig, pero pues son cambios regresivos y en este caso son cambios irreversibles. Entonces por eso es crucial, pues el mensaje que más que todo les quiero dar es que pues el examen físico para un niño hasta los 2 años es crucial y siempre a veces se le puede pasar a algunos y la idea es que si le pasa a uno no se vaya a pasar a uno para poder hacer la intervención pronta y que este paciente no quede estéril. Esto de que no me habrá corrompido, pues efectivamente pues, si ya
maduración. Entonces, por eso es que queda infértil si el otro testículo no se salva, es más alto. Otra cosa es que cuando hay criptorquidia, el riesgo de desarrollar cáncer testicular es más alto, porque como durante ese tiempo que estuvo allá arriba no maduró bien, se produce alteraciones en la maduración del testículo y eso va, como vamos a ver más adelante, una condición persistente o neoplásica que se llama la neoplasia de las células germinales in situ, que es un factor de riesgo de por sí para desarrollar un tumor germinal testicular. Entonces, esa alteración en la maduración da origen a esa condición neoplásica hasta un 8%. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente a usted le llegue con una masa testicular, indague sobre sus antecedentes. Entonces, no, sí, es que a mí al año, a los 18 meses o a los 2 años me hicieron una cirugía para bajar un testículo. Entonces, me dice, uy, esta masa puede estar naciendo un tumor germinal o un cáncer que algo traductor, por ejemplo. O no, mi hermano tuvo un cuadro de criptorquidia, entonces todo eso. O, por ejemplo, usted lo va a examinar y ya es grande y nunca le detectaron la criptorquidia. Entonces, eso no es grave aún, porque pues puede que el testículo involucione y desaparezca, como puede que ese testículo persista y se desarrolle un cáncer a nivel intraabdominal, un tumor germinal a nivel intraabdominal. Entonces, es necesario para la criptorquidia es saberla detectar a tiempo para que no haya el paciente no quede estéril. También, obviamente, en un contexto ya de una persona adulta o un niño de 10 años o 15 años que tenga una masa testicular, indagar sobre los antecedentes si tuvo criptorquidia o no. ¿Y qué pasa? Esos pacientes que tienen criptorquidia, les da una orquidopecia, el testículo contralateral también puede tener esa condición persistente, o sea, esa neoplasia de células germinales in situ. El testículo contralateral también tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, estos son los cambios, como les decía, regresivos. Entonces, hay también un aumento de las células del Leydig, producto de esa atrofia de los túbulos. Esto ya lo que les mencionaba, la neoplasia intratubular o la neoplasia de células germinales in situ, que pues, como su nombre lo dice, es un tumor o un cambio displásico con una alteración en la maduración de estos conocidos, estas espermatogonias, que primero pues, no van a madurar y segundo empiezan a tener alteraciones disminuyendo su maduración y pues predisponiendo a desarrollar cáncer. Entonces, estos son los cambios que se pueden ver en un paciente que de pronto le haga una resección de un testículo que ya no se salvó, ¿sí? Entonces, la criptorquidia es de los 2 años. Otras anomalías congénitas son la anorquía, que es muy rara por sí, que como su nombre dice, son ausencias de testículos, que es más frecuente la unilateral, uno por cada 5.000 nacidos, y bilateral, uno por cada 20.000. El poliorquismo también es más excepcional todavía, son 80 casos reportados. Y otra anomalía que se puede ver y que puede ser un simulador de tumor testicular es el paso ectópico. Entonces, como vimos otra vez, vamos un poquito a la embriología, pues esta localización retroperitoneal alta, ¿sí?, hace que el testículo de alguna manera pues, quede en vecindad al vaso. Entonces, ese vaso se puede desarrollar conjuntamente o pegado al testículo. Entonces, hay dos formas de lo que llaman el síndrome de fusión espinogonadal. Pero hay dos formas de esto: una forma continua y una forma discontinua. ¿Qué quiere decir? La continua es que hay una comunicación entre el vaso aquí alto, en el polo izquierdo, hasta el testículo. O una forma discontinua es que ese tejido de vaso a nivel testicular y a veces entonces claro le hacen una ecografía y solo ven una masa que pues obviamente como sabemos el vaso es un tejido muy irrigado, muy vascularizado, que tiene mucho flujo sanguíneo. Entonces esto puede dar preocupación si se trata de que pueda ser un tumor. Entonces hay que tener en cuenta también esa diferencia.
Ya entrando como en los procesos inflamatorios, entonces las lesiones per se son más frecuentes, o sea, los cuadros inflamatorios son más frecuentes en el epidemio y se extienden al testículo. O sea, no, es más raro que se originen primariamente en el testículo, sino usualmente es continuidad de una epididimitis. Entonces, la inflamación que va a ser la causa más frecuente de obstrucción del epidemio, eso va a llevar a un cierto grado de, en ese momento, el cuadro de infertilidad, ¿sí? Usualmente son por una diseminación, ¿sí? De uretritis, prostatitis o cistitis. Entonces, eso también va a influir mucho en qué microorganismos se van a estar asociados. Y también el grupo etario, ¿sí? La edad de los pacientes va a influir mucho, pues, en qué posibilidades etiológicas tienen este cuadro. Para quien no quiere saber la etiología, pues uno para el tratamiento, ¿sí? Y también, obviamente, para enfocar, pues, el cuadro clínico. Entonces, tiene un paciente con un dolor testicular que no se aguanta, que lleva 5 días de evolución, que siente el calor, rubor en esa región testicular, pero el paciente refiere, pues, que es un adulto menor de 35 años, que tiene conductas sexuales de riesgo, que una semana antes de ese cuadro de dolor y agrandamientos testicular, por ejemplo, tiene secreción uretral, ¿sí? o síntomas irritativos urinarios tipo disuria, poliacuria. Entonces ahí se vea cómo es importante el cuadro clínico y desde la edad del paciente y el género nos puede hacer, pues, un enfoque. En los niños, pues, usualmente son complicaciones por infecciones de vías urinarias. Entonces es importante cuando un niño tiene infecciones urinarias a repetición o seguidas, hay que descartarle anomalías de la vía urinaria. Entonces, un paciente puede tener, entonces, dio orquiopinitis, ¿sí? Pero en los días previos o la semana previa había tenido un cuadro de poliacuria o mucha dosis, un episodio de síndrome febril, no resolvía y detectar un cultivo positivo y tiene pues una orquiopinitis. Seguramente eso va a ser, pues, por ácidos gram negativos, la mayoría de las causas de las infecciones urinarias, y pues obviamente nos obliga a descartar una anomalía de la vía urinaria. Entonces es muy importante, pues, eso del enfoque clínico. Entonces, como ya mencionaba, pues usualmente personas jóvenes, menores de 35 años, pues, sexualmente activas, los dos patógenos más frecuentes son la Neisseria gonorrhoeae y la Chlamydia trachomatis. Entonces, esa es otra posibilidad de nuestra que hay que tener. Esto con el fin, más que todo, hacer una antibiótico-terapia empírica. O sea, uno tiene que tratar de llegar al factor, al agente etiológico, muchas veces sin hacer un cultivo, sin hacer una prueba molecular, un PCR. Uno tiene que tratar de hacerlo porque muchas veces esa antibiótico-terapia empírica va a resolver el paciente y va a disminuir complicaciones o que esa infección progrese. En los mayores de 35 años, otra vez vuelven a tomar relevancia los gram negativos, especialmente por la Escherichia coli y las hormonas ceruminosas. Entonces, pues, la orquitis como tal, no hay como cambios específicos en la mayoría de las veces. Hay unas etiologías específicas que pueden tener ciertos cambios. Entonces, se pueden formar abscesos. Aquí, pues, más que todo, vemos es el absceso localizado en el epidídimo, como mencionaba, más que todo el compromiso epididimorio, pero pues eso clínicamente va a ser referido como un dolor testicular, y clínicamente también se va a ver como un enrojecimiento, calor, tumefacción en la región testicular. Entonces, especialmente, pues, como lo pudimos ver, casi todo es de origen bacteriano. Entonces va a ser una inflamación supurativa, aguda, llena de polimorfo-nucleares retróviros que tienden a formar abscesos. Obviamente puede haber cuadros granulomatosos, pero esto está más asociado, pues, a ciertas etiologías, como ya mencionaré en la siguiente diapositiva. Obviamente esto, como se me olvidó mencionar, pues tiene ciertas complicaciones. Entonces, esa inflamación puede obstruir el flujo sanguíneo, el aporte sanguíneo del cordón espermático. También pueden formarse émbolos tépticos a nivel de la agregación testicular, lo cual puede generar necrosis e infertilidad. Entonces, hay que darle bolas también a las orquiopinitis. Una es muy importante, pues, es la parotiditis viral, ¿sí? Por el virus de las bacterias del virus de la parotiditis. Entonces, este es más frecuente en pacientes postuberares. Usualmente se da una semana después del cuadro viral, pues, de lo que llamamos las paperas. Algo importante
de los casos es unilateral. Entonces, entonces eso también puede dar la preocupación de que se trate de una masa testicular, y ahí es donde la historia clínica puede tomar un rol importante. 2% de los pacientes sufren de esterilidad cuando se da presentación bilateral, y pues testicular, a nivel testicular, tanto pues, clínicamente como históricamente pueden ser como simuladores de neoplasias, porque pues, es una inflamación pues, mixta de predominio linfocitario, entonces células muy pequeñitas, como muy monótonas, destruyendo todo el tejido testicular. Entonces, pues es pues puede generar preocupación. Usualmente estos pacientes ya tienen la correlación clínica, entonces es muy raro que una biopsia de un paciente con artritis o una quiorbinitis de la parotiditis. Entonces, pues es más como tener presente para el enfoque clínico de estos pacientes. Otra que es específica de la orquitis por sífilis. Entonces, en este caso sí el compromiso testicular es más frecuente que por ejemplo el epidimario. Se puede dar en las dos formas, en las dos vías de transmisión, ¿sí? La vía adquirida o la vía congénita. Se puede dar la orquitis. Entonces también se da un aumento del tamaño testicular, usualmente no es doloroso, como podemos ver en esta imagen, pueden formarse como gomas o también pues un infiltrado, una formación granulomatosa con necrosis. Eso pues también por imágenes puede ser asustador, puede generar preocupación si se trata de malignidad. Y pues en general en términos histológicos son los cambios casi similares a los que se ven en todo tejido comprometido por sífilis. Entonces infiltrado en plasmocitos, células gigantes, necrosis, fibrosis, endarteritis obliterante. La orquitoides por micobacterias, entonces obviamente el más frecuente va a ser el micobacterium tuberculosis, también cuando se da pues usualmente es por diseminación hematógena o por extensión directa del tracto urinario. Algo importante es que pues, el compromiso va a ser principalmente bimario, pero que se estira el testículo, y otra cosa es que las orquitis por micobacterias pueden generar también masas muy grandes debido pues, a esa necrosis de calcificación. Esos granulos necrotizantes se tienden a fusionar y a generar una zona grande de necrosis. Entonces, claro, el radiólogo y el ecografista hace una imagen de eso y eso mismo está bien, es una masa necrótica, pues esto puede ser cáncer. Entonces, ahí es donde también uno puede tomar la historia clínica, los antecedentes, si el paciente ya tiene antecedentes por infección de micobacterias, si tiene una tuberculosis biliar, si tiene inmunosupresión, cuadros de inmunosupresión, todo eso le podemos decir, no, puede ser más bien una orquitis por micobacterias. Y también, claro, esos cuadros necrotizantes del testículo que destruyen todo el parénquima tienden a extenderse más allá de él y formar fístulas por el escroto. Entonces, claro, no es un tumor superinvasivo que está comiéndose hasta el escroto, no. Puede ser una orquitis por micobacterias. Algo importante es que no solo se da por el micobacterium tuberculosis, sino que también puede ser por otras micobacterias como micobacterium causasi y el avión intracelular. Entonces, por eso hay este tipo de casos, el cultivo o de ser posible estudio pues, por PCR, puede ser regular. Otra entidad que no es muy frecuente, pero pues, que está descrita en la orquitis granulomatosa no específica o idiopática, se cree que es una especie de respuesta inmune, una entidad autoinmune frente al testículo, afectado principalmente la media, la etiología es realmente no clara. Lo importante es que pues, clínicamente se va a ver una masa testicular unilateral de crecimiento súbito y usualmente asociado a ese cuadro van a tener picos fertiles. Usualmente pues, pacientes de alguna manera les dan terapia antimicrobiana y tienden a mejorar, pero pues, lo importante es tenerla presente, es decir, que uno excluya otras causas y que primero el crecimiento y masa testicular, y después de haber descartado todas ellas, pues uno
Entonces, en general, pues las complicaciones de la osteoartritis se deben pues, obviamente a la destrucción de ese parénquima, obviamente a un compromiso del flujo vascular, ¿sí? Que va a generar pues, la necrosis, ¿sí? La necrosis puede ser coagulativa o mixta, lo cual genera pues, cambios cicatriciales y ese interior, ese parénquima, ese tejido testicular no se va a recuperar, lo cual puede dar pues, esterilidad. Entonces ya entrando al tema de las alteraciones vasculares, que así como la criptorquía les quiero hacer mucho énfasis en la torsión testicular. Entonces, como su nombre lo dice, es una alteración pues, del flujo vascular debido usualmente a un giro de 360 grados del cordón espermático. No todos los pacientes, no todos los hombres van a hacer torsión testicular. Obviamente hay una condición predisponente, entonces ¿qué pasa? El testículo no queda adecuadamente fijado a esa túnica vaginalis, a que vimos pues, al comienzo, a esa vaginación del peritoneo, hace que ese testículo quede de alguna manera flotante, ¿sí? Como un campana, digamos. Entonces, eso hace que pues, al no estar alivianada, en cualquier momento, haga un giro o gire progresivamente 360 grados, ese cordón espermático, como ustedes saben, está compuesto del plejo venoso pampiliforme y la arteria espermática. Entonces el plejo venoso pampiliforme rodea esa arteria espermática. Entonces, como sabemos, las arterias tienen paredes más gruesas, son más difíciles de colapsar, pero ante una torsión, las del plejo venoso se empieza a colapsar y a obstruir. Entonces, ¿qué hace eso? Que ese retorno venoso se estanque y se empieza a acumular sangre, sale a nivel del parénquima testicular, induciendo a un infarto hemorrágico. Entonces, lo importante de la torsión testicular es el tiempo. Entonces, por ejemplo, en neurología es de las pocas urgencias que hay, pero pues a esa urgencia hay que correr, porque pues nadie quiere quedar pues, sin un testículo o estéril, no sabemos si quiere el otro testículo también. Porque ¿qué pasa? Los pacientes con torsión testicular, usualmente la normalidad de la aplicación del testículo no solo la tiene en un testículo, sino en el otro. Entonces, cuando se opera la torsión testicular, usualmente se hace de una vez por quirorexia o fijación del testículo contralateral. Entonces, aquí lo importante otra vez quiero recalcar es el tiempo. Así como en la Turquía que pues, tenemos más tiempo, no hasta los 2 años, aquí no tenemos tanto tiempo, aquí solo tenemos 6 horas. Entonces, la idea es que uno, si está en una rural, en el internado, estamos tratando en neurología o cirugía general y les llega un paciente, usualmente son pacientes jóvenes, adolescentes o niños que refieran un dolor testicular intenso. A veces uno del examen físico no ve claramente cambios de torsión, pero uno tiene que sospecharlo. Entonces, ese paciente hay que remitirlo para que lo operen urgentemente, porque si pasan más de 6 horas el testículo se pierde. Entonces, eso es una urgencia vital. Entonces, digamos, usted no está en un primer nivel, en donde no se cuenta con urologo, no hay nada, ese paciente hay que remitirlo como si fuera una urgencia vital. O sea, un infarto, es lo mismo que un infarto, un ACV, un parto podálico, una preeclampsia, no, toca, es lo mismo. Hay que remitirlo de manera urgente para que se pueda operar antes de las 6 horas del cuadro. Lastimosamente, esa es otra cosa que tener en cuenta, pues la gente no sabe, obviamente, de eso. Entonces, muchas veces, lastimosamente, llegan los pacientes después de ese rango de 6 horas y lastimosamente el testículo ya se perdió. Entonces, pues eso es clave. Lo importante, o sea, eso se sale de las manos de uno, ¿sí? Pues si uno puede hacer, digamos, en los controles de crecimiento y desarrollo, una consejería respecto a eso, no puede suma. Pero digamos, ya si llegó después de eso, uno ya no puede hacer nada. Pero si está dentro del alcance, si está dentro del tiempo de evolución, eso sí está en manos de uno y eso sí, uno tiene que correr a ese paciente. Además, obviamente, la gente se asesora y eso también es fuente de demandas. Usted no remite a un paciente con una torsión testicular del tiempo que está si ustedes llegan a ser urologos y no lo operan, los van a demandar y esa demanda no es baja. Hay distintas formas de torsión. Entonces hay unas torsiones que se dan en la vía prenatal, ¿sí? Intraútero, los testículos se pueden torcer. También a nivel postparto, lastimosamente esas torsiones son muy difíciles de detectar antes de tiempo. Entonces, ¿qué pasa en ese caso?
esos testículos usualmente se torsionan, obviamente se van a morir, van a tener necrosis, infartos hemorrágicos y es lo que llaman el síndrome de testículo evanescente o vanishing syndrome testis. Entonces, ¿qué pasa con ese testículo? Como queda solo un tejido atrófico, solo queda un remanente epidídimo y de colon espermático. Y como testículo queda un tejido fibroso con masas, hemorragia, calcificaciones. Entonces, ese es el síndrome, y eso a veces se puede ver a nivel escrotal o a nivel abdominal. Es una masa ahí, pero que tiene remanente de colon espermático, de conducto deferente y epidídimo, pero ya no hay testículo. Pero eso usualmente se ve a una torsión intraútera. Ya pues la torsión, pues más que vida adulta, es vida postnatal, que es lo que digo, puede darse en niños de 10 años en adelante, en adolescentes o también con cierta frecuencia en adultos. Entonces, estos son como los cambios que se producen en la torsión testicular. Entonces, aquí vemos pues, el cordón espermático, ¿cierto? Aquí está el epidídimo y el testículo. Entonces, que obviamente es un testículo que se pasó de tiempo, ¿sí? Más de las 6 horas. Entonces, usualmente esto ya probablemente lleva 24 horas porque hay ya necrosis. Entonces, ¿cómo se ve este testículo necrótico? Así como negro, violáceo, y uno cuando corta eso está lleno de sangre. Y uno cuando lo va a ver en el microscopio no se ve como el tejido, pero sin núcleos, es una necrosis coagulativa y hemorrágica. Entonces, aquí es usualmente lo que se puede hacer, usualmente lo que en los cirujanos cuando lo abren tienen que reducir esa torsión, pero como les digo, tienen que fijar el testículo afectado, ¿sí? Cuando se está en esa base, y el contralateral, porque el riesgo de que el testículo contralateral se tuerza es alto porque tiene la misma anomalía que predispuso a la primera torsión. Entonces, aquí son como. En general, tanto el de la vía intrauterina, posparto o en la vida adulta, ¿todos es por malfijación a la túnica vaginalis? Sí, exacto. Entonces quedan como lo que llaman el testículo en campana, entonces como, no sé cómo se llama esa de la campana, pero esa es el más queda así. Pero es posible que esa mala fijación aún así sea asintomática, o sea, que nunca le ocurre la torsión testicular. Sí, esa es buena asintomática, toda esa, pero es difícil de, o sea, pues si uno vive por ejemplo hasta los 50 años, es difícil de que ese testículo no se tuerza con esa anomalía de ser un testículo en movimiento y más que pues una persona constante. Es muy difícil, es muy probable que se vea desarrollo, sin embargo, pues hay casos donde no lo hacen, pero sí, igual hay que saber, pues obviamente el antecedente familiares, también hay predisposición. Sí, ok. Entonces, como los cambios históricos que les mencionaba, el testículo cuando está sufriendo pues, una torsión, estas son a las 5 horas, o sea, ya casi está levantada de no ser salvado. Vemos como pues, este testículo se ve como más hemorrágico, los túbulos se ven como más rosados, después las células se empiezan a morir y pierden los núcleos, entonces empiezan a ver así rosados. A los 3 meses se ve como un tejido como fibroso, estas son las células de Leydig, como que alcanzan a sobrevivir, y aquí a los 6 meses ya todo el tejido está reemplazado, los túbulos semínteros están muertos. El varicocele es otra alteración de la vasculatura importante, como su nombre lo dice, es como una dilatación de los vasos venosos, especialmente por el nervio venoso campiforme. Usualmente, como sabemos, las venas espermáticas de los dos lados tienen distintas desembocaduras, ¿cierto? Entonces, de la vena izquierda va a desembocar directamente en la vena renal izquierda, mientras que el testículo derecho va a desembocar en la vena cava inferior. Entonces, ¿por qué es importante eso? Como podemos ver, como que la orientación, ¿sí? De la vena espermática izquierda es más perpendicular, es más vertical, perdón, es más empinada. ¿Qué quiere decir? Que hay una mayor dificultad de que ese flujo venoso sanguíneo suba. Entonces, eso obviamente tiene que ser compensado por un sistema de válvulas. Entonces, como esas válvulas fallan en la vena espermática izquierda, pues se va a desarrollar el cuadro venoso de varicocele. Usualmente el 90% por esa razón van a ser izquierdos, pero que
Entonces, el varicocele, a pesar de que no es un flujo, es un cuadro más crónico, ¿sí? Se está afectando la vasculatura venosa de manera menos abrupta, como vimos en la torsión testicular. Sí, puede generar también cambios regresivos o cambios de atrofia. Entonces, también es importante, pues, en el cuadro clínico, saberlo detectar, porque con el varicoceles se presenta, por ejemplo, pacientes que duran mucho tiempo de pie, ya sea por su ocupación, ¿sí? Por ejemplo, se ve mucho en militares, ¿sí? En policías, que tienen que estar mucho tiempo de pie, se les puede predisponer a varicocele. El varicocele también da dolor testicular ipsilateral, también se ha escrito que se asocia a la actividad sexual. Y la complicación, si sigue progresando, se va en distintos grados, obviamente en grado 1, grado 3, y más que toda la presencia de varicocele clínicamente, si está sentado o con la maniobra de avanzada o si está en reposo. Y de acuerdo a eso se define la intervención. Solamente también se va a ampliar el estudio con ecografía del flujo Doppler para mirar pues, el estado de sus vasos venosos, pero si no se trata también puede generar infertilidad. Entonces es importante también saber detectar, también enfocar a sus pacientes. A veces mientras nos operan no les puede sugerir que se pongan una especie como de suspensorio, ¿sí? Para aliviar esa carga, esa gravedad testicular. Y pues cuando son operados, entre un 40 y 55% de los pacientes recuperan su fertilidad. Sin embargo, pues no es constante, entonces por eso pues, es importante detectarlo. Entonces aquí, como vemos, estos son los vasos venosos del cuerpo ampiniforme. Como pueden ver, son vasos venosos que tienen paredes más gruesas, parecen casi arterias, no son vasos que se empiezan a engrosar, tienen pues esa sobrecarga intravascular que tienen. El testículo adyacente, acá esto es como un caso muy avanzado ya, porque pues este es el plejo venoso ampiniforme, pero acá se alcanzan a ver algunos remanentes del testículo, cómo se está atrofiando. Entonces, esos cambios atróficos pueden ser focales o extensos, pero eso depende del tiempo de evolución del varicocele. Entonces, los cambios regresivos es como más o menos todo lo que ya hemos visto, es como una consecuencia de un efecto de cualquier patología. Entonces, puede ser también pacientes que, por ejemplo, están en palo pequeño para la terapia en esa localización, pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad periosclerótica, entonces esa resistencia vascular, ¿sí? Doctor, ese 45-55% de recuperar fertilidad es de ese testículo afectado o del paciente. El testículo afectado. Sí, o sea, de ese testículo. Entonces, otra cosa, bueno, entonces, como ya vimos, esos cambios regresivos pueden ser de orquídea, de varicocele, de la torsión testicular, también hay obviamente causas genéticas, como el síndrome de Klinefelter, pacientes que, por ejemplo, están con cáncer de próstata, están en terapia antiandrogénica, pueden desarrollar estos cambios, o sea, testosterona, se podría decir, pueden generar también estos cambios regresivos. Los pacientes, por ejemplo, cirróticos, como sabemos, no metabolizan adecuadamente los estrógenos, ¿sí? Endógenos. Entonces eso hace que estos circulen más y tengan un efecto atrófico regresivo sobre el testículo. Entonces aquí vemos la comparación de cómo pues, el testículo, pues obviamente sus cambios regresivos no solo van a ser histológicos, sino también van a ser macroscópicos o clínicamente evidentes, por ejemplo, en una ecografía. Entonces ya entrando los tumores testiculares, obviamente los más frecuentes van a ser los tumores germinales, son este grupo grande. Obviamente va a haber un segundo grupo, que son los tumores estromales, que son principalmente los tumores de lo que llamamos de los órganos sexuales, que son como los que provienen de esas células que no son germinales, es decir, de los tumores de las células de Sertoli y de las células de Leydig. Y los estas testiculares, que quiere decir que son tumores, por ejemplo, del epidimo, del cordón espermático o de otra localización que comprometen el testículo, por ejemplo, los linfomas o tumores metastásicos. Entonces, entre los tumores germinales hay varias categorías, pero a grandes rasgos uno los puede separar clínicamente en dos: seminomatosos y no seminomatosos. Entonces, como su nombre lo dice, los seminomatosos son los seminomas y los no seminomatosos son estos: carcinoma embrionario, tumor de seno endodérmico, los tumores trofoblásticos, el teratoma o los tumores mixtos.
Los mixtos, como su nombre lo dice, son combinaciones de alguno de estos dos. O sea, por ejemplo, un embrionario con un teratoma, un embrionario con el seno endodérmico que llaman tumor de saco uterino o SAC, o saco uterino en seminoma, aunque sea un poco menos frecuente. Entonces, lo importante es que los seminomatosos son el mejor pronóstico versus los no seminomatosos. Y la mayoría de los tumores no seminomatosos, es decir, los que no son seminomas, son mixtos. Y esos tumores mixtos usualmente tienen un componente muy agresivo, que es en este caso el carcinoma embrionario. Dentro de estos tumores germinales, estos como ven acá, el 40% corresponden a seminomas, el otro 35% a estos grupos y un 15% el tumor mixto. Entonces aquí vemos como una esquemita de lo que ya se ha mencionado. Entonces los tubos semígeros están las células de Sertoli, que son las estructuras las células germinales que dan origen a la gran mayoría de tumores del testículo, las células de Leydig, que son también células estromales que van a dar un grupo de tumores, pero no son los más frecuentes a nivel testicular. Entonces la frecuencia es 1 por cada 100.000 personas aproximadamente, es 1% de los cánceres testiculares en hombres. La incidencia en hombres más que todo es de 25 a 45 años. Los factores de riesgo, como es lo más importante que uno se tiene que llevar, es la criptoquía, la ingeniencia hormonal o cambio, pues, o cualquier terapia exógena o alguna alteración genética que esté induciendo un proceso de feminización testicular. Hay mayor riesgo entre hermanos, es decir, antecedentes familiares, pacientes de las personas que no son afrodescendientes, el dietilenglicol, la microlitiasis es otro factor de riesgo, es decir, un paciente aparentemente no tiene nada sano, no tiene una patología, ya sea, pues, digamos, por un cuadro de dolor testicular, un antecedente familiar, hace una ecografía y el ecografista identifica una microlitiasis, eso es un factor de riesgo para desarrollar un cáncer testicular. Entonces, esos pacientes deben ser seguidos. El 10% está en relación con criptoquía, pues obviamente la manifestación clínica más frecuente y lastimosamente la que ya es como demasiado clara, es la presencia de masa testicular. Entonces, hay una especie de clasificación de las neoplasias de células germinales. Entonces, esto se basa, así como ya les mencionaba, se asociaban o no a neoplasia de células germinales in situ. ¿Esto por qué? Esto porque primero tiene que ver con el pronóstico, ¿sí? También con la edad de presentación, ¿sí? O sea, los tumores, por ejemplo, no asociados, ¿sí? No derivados de una neoplasia de células germinales in situ, se dan a pacientes más jóvenes. Entonces, a pacientes pediátricos, menores de 6 años, también se tienden a dar en localizaciones extragonadales. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, la migración de las células germinales a través de todo el mesenterio intestino posterior? Claro, como no están dentro de una gónada, esas células germinales, o sea, van migrando, algunas se quedan ahí y no migran totalmente. Entonces, esas células gonadales, esas células germinales primordiales, se quedan ahí y pueden desarrollar neoplasia extragonadal. Y eso por eso también se da en pacientes de edad pediátrica. Los que se asocian a neoplasia de células germinales in situ usualmente son pacientes adultos. ¿Por qué? Pues porque primero esas células germinales están dentro de una gónada y esa gónada tuvo esos cambios, esos factores de riesgo que le hicieron desarrollar esa neoplasia de células germinales in situ. Entonces son tumores gonadales y de pacientes más adultos y localizaciones, pues, obviamente esperadas. Porque, por ejemplo, los que no son asociados a neoplasia in situ, como ya les dije, son extragonadales y pueden hacer muchas localizaciones. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver a veces teratomas, ¿sí? Con carcinomas, tumores de saco uterino en el intestino, o por ejemplo en sacrocoxilla, es otra localización que se puede dar, o cosas más raras, por ejemplo, a nivel cervical, por esa migración de las células germinales, como vimos en la primera parte del biología. Entonces, de los derivados de las células germinales, que también llaman tipo 1,
es teratoma postpuberal o teratoma prepuberal. Y el de mayor importancia es el teratoma postpuberal, porque se asocia a peor pronóstico. De los no derivados de las células germinales está el tumor espermatocítico, que ya lo mencionaremos más adelante. Estos son, a diferencia de los otros dos grupos, que son los teratomas y los tumores de saco uterino prepuberales, estos se desarrollan en pacientes de 50 a 60 años. Entonces, esto es como la esquemita que les quería mostrar de pues, la fisiopatogenia de los tumores germinales. Entonces está la célula germinal primordial que está migrando, ¿cierto? Migra y prolifera y se localiza en la gónada. Pero antes de eso, en el proceso de llegar a la gónada, pueden quedarse en ese sitio, o sea, no migrar y empezar a hacer una transformación o una diferenciación. Entonces, eso es lo que llaman los tipo 1. Que ven acá, yo les había dicho que estos eran los tipo 1, estos son los tipo 2. Estos son los tipo 1, entonces que pueden ser los teratomas, que solamente pues por eso mismo, o sea, van a desarrollarse muy tempranamente en la vida y por eso son teratomas prepuberales, y los tumores de saco uterino prepuberales. A veces esos teratomas, como ustedes saben, los teratomas vienen de las 3 capas del embrión, del ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces pueden tener cierto grado de diferenciación y algunas veces esos teratomas se pueden convertir en tumores de saco uterino. Entonces esos son los tipo 1. Luego, la célula germinativa primordial o germinal primordial llega a la gónada, ahí pues va a tomar los caminos, el camino fisiológico pues, que se va a formar una célula germinal pues, madre, que va a originar los gametos, el camino patológico, pues, es un criptorquidia, así por ejemplo, o tiene un síndrome de digenesia gonadal, va a desarrollar esta célula germinal in situ, que tiene también dos caminos, o el semioma, que es el mejor de los escenarios, o volverse un carcinoma embrionario que tiene 2 opciones: volverse un tumor de saco uterino, un coliocarcinoma o un teratoma, pero en este caso va a ser postpuberal. Entonces, como el desarrollo de un cáncer impacta tanto en el pronóstico y en el momento en que se desarrolla, ¿sí? Porque en este caso estos se desarrollan antes de llegar a la gónada, pero los que se desarrollan después de haber llegado a la gónada son de peor pronóstico. Entonces, esta es una tabla que está en el libro de la presentación de tumores de la OMS del tracto genital masculino, donde pues lo que les mencionaba, los tipo 1 que no tienen una neoplasia in situ, una neoplasia germinal in situ asociada, son pacientes menores de 6 años y se dan muy raro en testículos postpuberales. Entonces usualmente se van a asociar pues, a un teratoma o tumor de saco uterino. El tipo 2, pues si se va a asociar a esto, usualmente va a ser postpuberal. El seminoma va a tener una edad media de presentación de 35 años y los no seminomatosos de 25 años. Obviamente pues aquí va a estar incluido entonces el seminoma y los no seminomas, el embrionario, el saco uterino, teratoma postpuberal, ¿sí? El coliocarcinoma, y el 3, que es así ya es un ajuste ya más actualizado a esto. O sea, se sacó el tumor espermatocítico como otra categoría, como un tipo 3, que tampoco está asociado pues, obviamente a una neoplasia propulsora, a una neoplasia in situ, y es en pacientes de mayores de 50 años. Entonces, pues, esta presa de cáncer muy alta, pues tiene un pronóstico. Entonces, un paciente adulto de 60 años que llega con una masa testicular, pues esa es una opción. Pero como podemos ver, la gran mayoría de tumores testiculares se va a entre los 25 y 45 años. Pero pues, como vemos, el diagnóstico o el enfoque que ustedes tienen que hacer, pues obviamente es la clínica, pero aquí, por ejemplo, la edad juega un factor muy importante al enfocar una masa testicular. Entonces, la fisiopatogenia, hay muchas teorías respecto a cómo se desarrollan los tumores germinales. Una es, como ya les mencioné, una desregulación de esas células germinales primitivas o primordiales, donde no maduran adecuadamente, ¿sí? O pierden su capacidad de diferenciarse o su capacidad de regular su crecimiento. Y pues obviamente lo que sí se conoce es que sí, la mayoría son asociadas a condición persistente, pues la neoplasia
al 50% de los tumores germinales. Entonces, la incidencia es entre los 35 a 45 años. El más frecuente es dentro de los tumores germinales, es el que más se tiende a dar de manera bilateral, ¿sí? Y ocurre en un 5 a 8% de los testículos no ascendidos. O sea, a pesar de que es una incidencia baja de los pacientes que tienen orquídea, igual uno no puede estimar que 8% de personas, bueno, ese 8 de 5 personas que tienen orquídea que van a desarrollar pues, el cáncer. Obviamente, pues el 70% va a debutar con una masa testicular y otro porcentaje más bajo, pues en este caso el 10%, van a debutar con una enfermedad metastásica. Pues a pesar de que se considera un tumor de mejor pronóstico, este tumor obviamente puede hacer metástasis. La metástasis más que todas las hacen a nivel retroperitoneal, a nivel óseo, pueden hacerlo a hígado, pulmón. Entonces, pues, a pesar de que se considera el mejor pronóstico, sí es una, o sea, el cáncer testicular es una enfermedad siempre de miedo. Entonces, bueno, todos los niveles séricos en una masa o en un cáncer testicular son muy importantes. Entonces, uno debe hacer es un panel, ¿sí? Como de LDH, alfa-fetoproteína y gonadotropina coriónica humana. Entonces, en algunos pacientes que tienen seminoma, lo usual no es que lo hagan, no suban la gonadotropina coriónica humana. Pero hay un 10% de ellos que lo va a hacer. ¿Por qué? Ya lo vamos a analizar. Entonces, la gonadotropina coriónica humana de alguna manera es un marcador de diferenciación trofoblástica en general. Entonces, esa diferenciación trofoblástica se asocia a mayor resistencia a quimioterapia. Entonces, por eso es un peor pronóstico. Los niveles altos de gonadotropina coriónica humana, tanto a usted le impacta en el pronóstico como también le pueden estar enfocando el diagnóstico. Porque si son niveles muy altos, puede que más bien no sea un seminoma, sino por ejemplo un coliocarcinoma. Más por eso. Macroscópicamente, entonces, acá es una masa bien delimitada, homogénea, ¿sí? Pequeñita, blandita, que a veces por lo mismo no se detecta fácilmente, porque como ven acá, no altera pues, en mayor medida el contorno del testículo. Entonces, muchas veces uno puede que no lo identifique. Y cuando se identifique, pues claramente o está con una enfermedad metastásica o como está tan grande, que ya la vida es más alto de metástasis. No me lo pregunté. Digamos, eso digamos, se utiliza, no sé, una prueba de embarazo para medir la gonadotropina. ¿Podría servir? Porque es que la prueba podría servir o. ¿Cómo así? Sí, o sea, se usa lo que se usa para embarazadas. Es cuando, o sea, los tipos de pruebas, ¿no? La cualitativa y la cuantitativa. La cuantitativa le suele dar niveles. La cualitativa no es tiene un límite de detección donde le va a decir a partir de esto es positivo, pero no le da un valor sérico de gonadotropina coriónica humana. En cambio, en este tipo de pacientes y en algunos casos, especialmente pacientes embarazadas, donde por ejemplo se les sospeche enfermedad trofoblástica gestacional, uno hace seguimiento o hace mediciones cuantitativas, valores absolutos de gonadotropina coriónica humana, por ejemplo, mayor de 100.000, ¿sí? Por eso es cuantificación, no medición, ya se presenta en un. Pero sería positivo. ¿Qué? Sí, claro. Sí. Usualmente son valores muy altos cuando hay un tumor que está produciendo una gonadotropina coriónica humana, son valores altos. Entonces, si usted puede hacer una prueba de embarazo cualitativa y puede salir positiva. Pero pues, en términos prácticos de pronóstico y de seguimiento o de diagnóstico, son una ayuda para. Porque puede ser el nivel de la elevación, es la que va a determinar el pronóstico, como vamos a ver en una clasificación del TNM, de la JCS, donde el S, o sea, TNM y S son los que también impactan en el riesgo de recaída. Entonces también puede ser así, una masa que ocupa todo el testículo, un multinodular. Entonces, pues hay distintas variantes histológicas. Entonces, el seminoma típico, que es como, ya lo vamos a ver más adelante, la metástasis que tiene cambios impulmónicos, que se ve muy feo, pero no deja de ser seminoma. Hay evidencia, se plantea como un carcinoma millonario, pero eso pues, obviamente es como la obra del patólogo, o tipos que
y usualmente se da en pacientes mayores de 50 años, sin embargo no es lo más frecuente. El carcinoma embrionario, entonces, es la segunda neoplasia en frecuencia, lastimosamente, este es claramente está dentro del grupo de los no seminomatosos, ocurre una menor a la del seminoma entre 25 a 35 años. Obviamente, estos tipos de pacientes lastimosamente tienden a debutar ya con enfermedad metastásica porque es un tumor muy agresivo. Los marcadores tumorales tienden a elevar tanto con la autofina colónica humana como el LDH, la proteoxidrogenasa, y pues el diagnóstico obviamente se va a hacer con imágenes, ¿sí? La clínica, los marcadores séricos, luego pues en el espécimen de resección, más que todo para estadificar el trato patógeno, me parece bueno, sí, que está estadio 3, 4, y obviamente estos pacientes como tienen, es un tumor tan agresivo, van a ser metástasis a ganglio linfático. Entonces, a veces, muchos de estos pacientes van a ser sometidos a una linfadenectomía o un vaciamiento para pues, estudiar el estado ganglionar. Entonces, esto es un espécimen del carcinoma embrionario. Entonces, usualmente los pacientes con tumores malignos de testículo van a ser sometidos a orquidectomía radical. ¿Qué significa la orquidectomía radical? La cirugía se va a hacer lo más alto a nivel del cordón espermático. Obviamente va a incluir todo lo que va hacia abajo del cordón espermático, epididimo y pues, el testículo. En ciertas situaciones, cuando el tumor está saliendo del testículo, a veces mandan fragmentos de túnica vaginal adheridos o inclusive de escroto para pues, confirmar históricamente que sí está comprometidos. Entonces el carcinoma embrionario se ve así, como una masa principalmente hemorrágica. Esto se debe más que todo pues, a como es un tumor tan agresivo, crece demasiado rápido. Entonces el flujo sanguíneo pues, no es suficiente para esa tasa de crecimiento tan alta y el tumor tiende a sufrir necrosis frecuentemente y esa necrosis pues, se va pues, en esa manera de hemorragia. Todas las células pues, son así como muy feas, muy diferenciadas, son como esa fase totopotencial de una célula embrionaria. Entonces no tiene forma de nada, se tiende a formar en masas, se acompaña de necrosis. Usualmente los carcinomas embrionarios en general no vienen solos, ¿sí? Usualmente son mixtos, acompañados de otro tumor de células germinales. En general, pues como ya lo mencionaba, ya el pronóstico es muy malo, es mucho más agresivo que un seminoma. Y pues el otro tumor que tiene un pronóstico malo, especialmente en los pacientes postpurales, es el tumor del seno endodérmico o el sacovitalino. Se puede presentar, como les decía, de manera prepuberal o postpuberal. Del nacimiento hasta los 5 años, y en el adulto se puede dar en forma pura, sin embargo no es muy frecuente, o asociado a las células germinales, por ejemplo, con carcinoma embrionario. Entonces son como dos componentes malignos que se juntan, entonces por eso los no seminomatosos son tan agresivos. La diferencia por ejemplo, del embrionario que elevan el LDH con la autofina colónica humana, estos tienden a elevar alfa fetoproteína. Y pues la lesión usualmente es como algo similar al embrionario, donde no está bien delimitada, tiene necrosis, hemorragia. Y como vemos acá, es un tumor muy heterogéneo, entonces tiene áreas como estas que son como cavitadas llenas de hemorragia, como áreas sólidas. A veces estas áreas sólidas son como friables, como mantequilla, que se deshacen, también porque se tienden a hacer tumores de crecimiento rápido. Entonces, algo que lo caracteriza es un hallazgo clásico, sin embargo, lo he visto, no se ve con tanta frecuencia, es los campos de Schiller dual, que son como formaciones perivasculares de células endodérmicas, se ven así, como rodeándose, como roseticas. Sin embargo, este tumor es muy heterogéneo, muy diverso, tiene muchos patrones morfológicos, pero realmente lo importante acá que se lleguen es cuando un paciente tiene una masa testicular que tiene elevaciones de alfa fetoproteína, probablemente únicamente alfa fetoproteínas, probablemente se trate de un tumor de seno endodérmico. Pero ¿qué pasa? Como vimos, en adultos puro es raro, en niños es más frecuente, pero cuando si es en adultos es muy raro que se dé solo, que el tumor esté compuesto solo de esto, es raro, hay que excluir el otro componente maligno. Entonces, por ejemplo, un componente carcinoma embrionario, entonces hay que ponerle pilas a eso desde pues, los marcadores serológicos y el seguimiento del paciente y descartar metástasis a distancia, o sea, se ve cáncer de abdomen, cáncer de tórax, cáncer de cerebro,
y la tibia. Entonces son células que tienen también estos globulitos rojos que son característicos, pero son células muy grandes, de citoplasmas claros, con núcleos pues, que vayan en tamaño y forma, con núcleos prominentes. El coriocarcinoma también es raro en forma pura, menos del 1%. Este tumor pues, es en consideración dentro de los hematosos, es el más agresivo. Usualmente también se puede asociar a tumores sarcoidelino o a un carcinoma embrionario. Este tumor, entonces, como su nombre lo dice, está conformado de dos componentes. Es un componente citotrofoblasto y sincitotrofoblasto, como se ve en la placenta. Sin embargo, esto no es un componente habitual ni fisiológico, sino que es un componente maligno. Entonces, aquí se ve cómo estas células grandotas, como multinucleadas, que no forman nada, son el componente sincitial, ¿sí? O el sincitotrofoblasto. El componente acompañante, que son estas células más pequeñas, de lo que usualmente uno pues, ve en el tejido placentario, es el citotrofoblasto. Estos tumores también tienen un crecimiento muy rápido, hacen elevaciones muy altas de la gonadotrofina colónica humana y pues tienen mucha necrosis. Estos también hacen metástasis a distancia muy frecuentemente. Estos pacientes que tienen pues, una masa que por ejemplo se ve muy fea, heterogénea, con alta vascularización, con áreas sugestivas de necrosis, que tiene elevaciones muy significativas de la gonadotrofina colónica humana, pues hay que hacer un examen de extensión, es decir, TAC de abdomen, TAC de tórax, TAC de cráneo para descubrir la enfermedad metastásica, porque la gran mayoría de pacientes con este tumor tienen ya enfermedad metastásica. Algo que pues les quería mencionar, porque los seminomas pueden tener elevaciones de la gonadotrofina colónica humana, es porque pueden tener células sincitotrofoblásticas mezcladas, ¿sí? Pero eso no los hace un mixto ni un coriocarcinoma, sino que estas células que están metidas dentro del tumor, que pueden pasar, producen la gonadotrofina colónica humana y por eso los pacientes con seminoma pueden tener esas elevaciones. Sin embargo, no les cambia el diagnóstico, lo que sí hace es que les afecta el pronóstico, ¿sí? Porque esas células son más resistentes a la quimioterapia convencional. Entonces aquí vemos el tumor, ¿sí? Como puede ser muy pequeño, pero muy agresivo, como se ve acá, con un esquemático, el tumor es de parénquima testicular normal, y el tumor también es muy parecido al carcinoma embrionario, pues macroscópicamente, y con imágenes también muy parecido, porque tienen estas hemorragias, esa necrosis, como se puede ver pues también acá. Bueno, acá también se ven como unas masas, como pueden ver, mal definidas, ¿sí? Como que no tienen como los bordes muy claros y con áreas de hemorragia o necrosis central. Otro tumor que pues, dentro de los que no son seminoma-matosos tienden a tener un mejor pronóstico son los teratomas. Entonces los teratomas, como les había mencionado, a diferencia de ovario que se clasifican en maduros e inmaduros, aquí se clasifican en pre y postpuberales. ¿Por qué? Porque la presentación es la que marca la pauta y el pronóstico de estos teratomas. Los teratomas postpuberales son los que se asocian a un peor pronóstico, ya les voy a mostrar por qué. Y pues los tumores mixtogerminales, que es lo que vamos a mencionar, 15% de los tumores. El teratoma postpuberal es de peor pronóstico porque a su vez tiene mayor riesgo de malignización, ¿sí? Como vimos, el teratoma postpuberal en la patogenia de los tumores deriva de una célula germinal o nadal, ¿sí? Del contexto de una neoplasia germinal in situ, neoplasia celular germinalis in situ, por lo cual tienen como una carga ya genética, una predisposición a realizar malignización. Usualmente se asocian a otras neoplasias, o sea, en forma pura no se da, entonces se acompañan de otras neoplasias celulares germinales, se pueden asociar
es hacer la quimio in situ. Y lo que hace la malignidad es que tiene un componente inmaduro, ¿sí? Como una especie de componente neuroplástico o neuroectónico primitivo, o sea, como un tejido neural embrionario que es el que le da la agresividad. Entonces, como si, por ejemplo, su contraparte en la mujer, el teratoma inmaduro, donde también muchas veces la malignidad se debe a eso, a un componente embrionario neuroectodérmico. Entonces, eso es lo que hace metástasis. Eso es lo que no resiste la quimioterapia, pero cuando no tienen ese componente de malignidad, se parecen mucho a los teratomas convencionales, como progreso, masas quísticas. A diferencia de los teratomas prepuberales, son un poco más sólidos, tienen un componente de cartílago, huesos, como ya sabemos, son las tres capas: endodermo, ectodermo y mesodermo. Pueden generar cualquier tejido, sin embargo, tienden a ser más desorganizados, una exposición más desorganizada que un teratoma prepuberal, que es este. Entonces, el teratoma prepuberal se da usualmente menor de los 6 años, entonces son esas células germinales primordiales que no migraron a la gónada, ¿sí? Entonces, estos también se tienden a localizaciones extragonadales con mayor frecuencia, sin embargo, pues hay un porcentaje que se va en el testículo, que lo diferencia. Si se da el testículo, que lo diferencia por oscura, este no se va a asociar con las células germinales in situ. La disposición de los órganos es un poco más normal, ¿sí? Más organizada, ¿sí? Como si estuviera tratando de formar un embrión, ¿sí? Con sus 3 capas. Se va a parecer para tener diferenciaciones monodermicas, que quiere decir a la final se va a terminar formando como un quiste dermoide o un quiste epidermoide, o sea que solo vamos a ver un quiste revestido por tejido similar a la piel, ¿sí? Es calcificado fertilizante con anexos, como vemos acá. Entonces, es muy similar a su contraparte en ovario, que se llama teratoma maduro, pero aquí no se clasifica así, sino que es de acuerdo a su edad de presentación. Los germinales mixtos, entonces, los xenomatosos es lo más frecuente que uno los vea mixtos, como ya lo mencionamos. La combinación más frecuente es el carcinoma embrionario con cualquiera de estas opciones, pues con un teratoma posttumoral, con un seminoma, con un sarcoidelino. La presentación es más similar al seminoma de 30 a 40 años, entonces son por su componente mixto, que tiene variedad en su imagen, ya sea ecográfica o macroscópica. Ponemos que son varices heterogéneas, un componente sólido, un componente hemorrágico. El componente sólido usualmente va a ser por el componente de menor grado o el menos agresivo. Y entonces este otro, que es el tumor mixto prepuberal, usualmente son, dentro de los prepuberales puede haber una forma mixta, como lo vimos, hay 2 opciones, ¿no? Que era el teratoma prepuberal o el tumor de sarcopitelino. Entonces, esto se puede dar en conclusión, ya sea porque el teratoma, ¿sí?, se diferenció en un sarcoitelino, y usualmente estos casos tienen el teratoma la mayoría de la masa y el componente sarcoitelino es un poquito. Obviamente van a generar elevaciones del fetoproteína célicas y afortunadamente, a pesar de que el sarcoitelino se puede considerar como un componente maligno, al ser tan escaso y ser una derivación del teratoma, es de buen pronóstico. La diseminación general de los tumores de células germinales es vía granulos retroperitoneales. Sin embargo, cuando están en estadios muy avanzados, tienden a hacer diseminación hematógena a pulmón, hígado, cerebro y hueso. También, obviamente, se considera peor pronóstico cuando salen del retroperitoneo, o sea, la diseminación linfática es más allá de los ganglios retroperitoneales. La estadificación en términos generales, así como de manera simplificada, es que el estadio 1 está limitado al testículo, o sea, el tumor no se ha salido de ahí. El estadio 2 es que el compromiso de los ganglios inferiores al diafragma. El estadio 3 ya es metástasis a distancia. Afortunadamente, ese pronóstico es muy dependiente de qué estadio esté. Eso va a depender mucho, pues, del tiempo de evolución de esa masa, en qué momento consulta el paciente, ¿sí?, o en qué momento pudo tener acceso a una ecografía testicular o un examen de extensión donde pudo detectarse la masa. Todo son muchas variables, pero la clave de esta charla es eso, que digamos, cuando usted le tiene un paciente con una masa testicular o
o una patología testicular, sepan cómo abordarla y que, por ejemplo, este tipo de casos ustedes puedan abordarlo rápidamente, poderlo remitir para que estos pacientes nos quepan en estos dos estadios por lo menos. Eso sí va a impactar claramente en su pronóstico. Hay otra entidad que se llama el tumor germinal en regresión. ¿Qué pasa? Entonces, por ejemplo, el contexto del tumor germinal que hace metástasis a ganglios linfáticos, pero el tumor desaparece. Entonces, ¿qué pasa? El paciente tiene adenopatía, le detectan pues, obstrucción de la vena cava inferior o un cáncer de derecho, o le hacen una imagen y dicen, no, si está lleno de ganglios linfáticos comprometidos. Le hacen una ecografía testicular, el testículo prácticamente está normal. Eso puede pasar. Entonces, ahí uno tiene que tener, pues, hacer la evaluación otra vez, factores de riesgo, el paciente ha tenido tutorquia, en la familia hay antecedentes de tumores testiculares. Entonces, ahí uno tiene que, tiene un síndrome de genesia gonadal. Entonces, uno ahí tiene que plantearse, bueno, puede que este paciente, estos cambios sean metástasis de un tumor testicular, pero que el tumor testicular regresa. ¿Y por qué se da esa regresión? Usualmente, como les mostré por ejemplo en el seno, es que el tumor tiene mucha inflamación alrededor. Entonces, esos linfocitos intratumorales, de alguna manera, tienen un efecto citotóxico que va eliminando el tumor. Entonces, lo desaparece. Eso, digamos, esa regresión tumoral no solo se describe en tumores germinales del testículo, sino, por ejemplo, en melanomas. A mí se pasa que esta paciente debuta con una metástasis, pero nunca lo encuentran en primaria. Nunca encuentran una fuente de melanoma, porque ese melanoma se desapareció, regresó. Entonces, a veces, claro, el testículo no aparece. Entonces, pues, si no aparecen una biopsia en los ganglios retroperitoneales, le hacen una patología endosquímica, como si es una metástasis de un tumor germinal del testículo. Entonces, le sacan el testículo y efectivamente el testículo ya no tiene tumor. Y es lo que hoy se ve calcificaciones, fibrosis, inflamación, hemorragia antigua, que eran como los fantasmas del tumor, pero eso ya no es tumor viable o tumor vivo. Y pues usualmente esa regresión puede ser parcial o completa y se da en un 5% de los pacientes de tumores de células germinales. Entonces es una posibilidad que hay que tener el paciente en cuenta. Por ejemplo, cuando un paciente hombre 35 40 años a usted le debuta con una adenopatía retroperitoneal y no se sabe por qué, pues hay que pensar en una opción de que se llama un tumor germinal en regresión. Esto es como un modo de resumen de los tumores germinales, ¿sí? De acuerdo a sus edades y la localización. Y eso va pues muy de la mano con esa pues, fisiopatogenia del si el tumor germinal se dio en esa célula germinal primordial antes de llegar a la hormona o después de llegar a la hormona. Entonces, entre 0 y 14 años usualmente van a ser tumores prepuberables, usualmente en células germinales primordiales que van a llegar a la hormona. Entonces, por eso, pues, por ejemplo, en mujeres va a ser más que todo en los sacrocoxis, no en humanos, sino en sacrocoxis. En hombres, pues, a pesar de eso, puede hacer en testículos, sin embargo, también se describe en el mediastino, en región sacrocoxigia, y la histología usualmente es un teratoma o lo que mencionamos mixto, que era un tumor, un teratoma prepuberal con un saco uterino prepuberal que derivó de ese teratoma. En los 15 a 39 años, entonces, sigue persistiendo esa posibilidad de desarrollar un tumor extragonal, a pesar de que la zona fue avanzada, donde los hombres tienden a darse los tumores germinales de mediastino y testículo, y en mujeres ya empieza a surgir pues, los tumores de ovario, más que todo teratomas o lo que llamamos triplominomas. Y ya entre los hombres o mujeres de 35 a 45 años, obviamente más que todo va a ser pues, el seminoma en los hombres, y en las mujeres pues, va a ser ya sea el triplominomas, que es cuando una frecuente casada, más entonces en adolescentes y en mujeres jóvenes, o el teratoma maduro, que eso sí se da con más frecuencia en pacientes de 40 años. Sin embargo, los germinales en mujeres de 40 años o más es muy raro, pero está la posibilidad. Ya esto es lo más raro respecto a los tumores de testículo, son los del estrógeno. Entonces, los hormonales se vienen ya sea de las células sustenaculares, Sertoli, o de Leydig, ya sea en formas puras o mixtas, es decir, solo Sertoli, células de Sertoli, solo células de Leydig o una mezcla de Sertoli y Leydig. Pues estos típicamente se van a ver como pacientes que van a tener cambios, por ejemplo, de la androgenización severa, hirsutismo, hipertiroidismo,
Entonces, son por ejemplo de la red de los testiculares, de la red de testis, el tumor adenomatoide, es un tumor benigno constituido de mesotelio mezclado con músculo liso. Los paratesticulares pueden ser de benignos a malignos, pero más que todo relacionado con tejidos blandos. Entonces, por ejemplo, en niños, un tumor testicular, por ejemplo, el cordón espermático, no tiene que pensar en un ratonosarcoma, es una posibilidad más grande. Los tumores de tejidos blandos en adultos, por ejemplo, el liposarcoma de calamina, pues no lo pero se puede dar. Y obviamente, estos son los tumores del estroma. Entonces, aquí están. Principalmente este tumor está constituido por células de Sertoli, como son esas células grandes, de citoplasma amplio, que están en los tubos semilíferos, que son como los que dan soporte a los efectos de las espermatozoides. Respecto al T, es muy importante la clasificación TNM, porque eso es lo que va a impactar el pronóstico y el seguimiento. Entonces, lo más importante es el tamaño y si se sale el testículo. Entonces, o si está dentro del testículo, pero invade la red de testis. Entonces, ya sea por imágenes o en el estudio de patología que ustedes llegan a un paciente que hicieron una resección por tumor testicular, la invasión de red de testis ya se considera un factor pronóstico adverso. Lo clasifica como un T2. Ya un T3 sin nada del cordón espermático, la invasión linfovascular, o sea, que pues, con patólogo ustedes en el reporte vean que tiene invasión linfovascular presente, ya seguramente se tiene parte de la diseminación, ya sea linfática, granulos o a distancia. Y en los casos más severos pueden invadir hasta el escroto. El L, pues más que todo va a ser los ganglios linfáticos, ¿sí? Y el tamaño del ganglio linfático. Como vemos acá en el 1, es una masa de 2 centímetros o más pequeña, o 5 ganglios positivos, ninguno de esos es mayor a 2. Cuando es mayor a 2, obviamente es un N2, pero que no sea mayor a 5 centímetros o más de 5 ganglios positivos y no más de 5, perdón. Y el N3 es que es una masa linfática o compromiso ganglionar de más de 5 centímetros de dimensión. El M1, entonces, algo que es importante es que el M1 más hace metástasis a ganglios, ¿sí? Pero no retroperitoneales. Eso se considera como si una metástasis a distancia. Y el M1 es que ya hace metástasis no pulmonar a hígado o a vaso, ¿no? Esto es lo que les mencionaba. Entonces, S, o sea, PNS. Y esto pues también lo clasifican en S1, S2 y S3. Y S0 obviamente. El S0 es cuando no hay, los valores están normales. El S1 va a combinar tanto la LDH, la beta-hemoglobina humana y la alfa-fetoproteína. Entonces, como podemos ver acá, si están por debajo de estos tres valores se considera un S1, es decir, relativamente es un buen pronóstico. El S2 cuando está más entre 1500 y 10.000, y la gonadotropina está entre 5.000 y 50, o el alfa-feto entre 1.000 y 10.000. Y ya un S3 es que tiene un mayor de 10, más de 10.000 y mayor a 50.000 y 10.000 alfa-feto. Otros tumores, ya para ir terminando, entonces hay otros tumores o otras lesiones quísticas que pueden simular masa, como son el hidrocele, el espermatocele. Entonces aquí, por ejemplo, en este contexto es que, por ejemplo, en pacientes que tienen hernias inguinoescrotales, esas hernias inguinoescrotales obstruyen el drenaje linfático. Ese drenaje linfático se empieza a acumular ahí a nivel de peritoneo, se empiezan a formar como estas dilataciones severas de esa túnica vaginal, ¿sí? Y pues obviamente clínicamente eso puede simular pues una masa. Entonces una opción de diagnósticos que ustedes cojan una linterna y hagan como una translucencia, ¿sí? Para mirar si eso atraviesa o no. Entonces, si uno hace eso y ve que pasa la luz hacia el otro lado, una transiluminación, pues es muy sugestivo que se trate de un hidrocele. Es una manera, porque pues una masa sólida claramente pues, no va a hacer ese fenómeno. El espermatocele entonces son conductillos eferentes que se empiezan a como obstruir y se empiezan a dilatar. Entonces la diferencia entre un espermatocele y un hidrocele es que
testicular. Es decir, pues también puede tener enfermedad de translucencia. Sin embargo, pues ahí el diagnóstico más que todo se hace con la correlación radiológica, sino que es una otra opción diagnóstica. Y a la palpación, pues también es una masa remitente, es decir, que se desplaza, que se mueve o que la superficie es depresible. Entonces, otro porcentaje, algo que también uno tiene que tener en cuenta dentro de una masa testicular es el compromiso por la clase de hematolinfoides. Entonces, en este caso, por ejemplo, el compromiso testicular por linfoma B célula grande es más frecuente. O sea, dentro de los linfomas testiculares, usualmente el compromiso es un compromiso secundario por linfoma que el paciente ya tiene diseminado en otras áreas. No es un linfoma primario testicular. Existe el linfoma primario testicular que es el folicular. Sin embargo, pues no es más frecuente. Entonces, el compromiso es más de otra patología de base. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene un linfoma ya diagnosticado o tiene cambios en cuello, cambios en axilas, cambios inguinales, una LDH elevadísima, le hacen unas imágenes y está llena de cambios en el tamaño de la biopsia, tiene un linfoma y después al tiempo desarrolla una masa testicular, probablemente sea un compromiso del testículo por ese linfoma. Usualmente son linfomas, linfoma B, incluso célula grande, que son linfomas en general agresivos que sean en pacientes adultos mayores. Entonces eso es importante para tener presente, otra vez preguntamos antecedentes, hacer un examen físico completo, descartarle adenopatías en otros lados, ¿sí? O por ejemplo pacientes que tengan cuadros de pancitopenia, ¿sí? Que de pronto la médula se esté comprometida ya sea por el linfoma o por una leucemia mieloide. A veces los testículos tienden a ser comprometidos por leucemias mieloides y lo que llamamos el sarcoma mieloide. Eso también hay que tener en consideración ese tipo de pacientes. O pacientes que tienen una pancitopenia o manifestaciones por pancitopenia, sangrado severo, lesiones de repetición, anemia, y pues tienen una masa testicular que pues aquí en pronto también sea un compromiso secundario. Y en los niños también es muy frecuente que las leucemias linfoblásticas agudas, ¿sí? Que son las más frecuentes en población pediátrica, puedan tener compromiso testicular. O el linfoma de Burkitt, que es otro linfoma frecuente en población pediátrica, pero que compromete el testículo. Entonces, hay lo que digo, desde lo benigno hasta lo clínicamente infeccioso, no tumoral, como hasta lo maligno primario, como lo maligno secundario. O sea, siempre, y esto, gran parte de estos diagnósticos los vamos a terminar abordando llegando así, con una buena anamnesis y preguntando antecedentes, cuál es la evolución, ¿sí? Síntomas asociados, o antecedentes propios de la persona, familiares, y un adecuado examen físico. Desde ahí uno ya puede hacer el enfoque de todos los posibles diagnósticos diferenciales. Entonces, sí, considerar malignidad hasta todo lo contrario, sí, está bien, esa es una buena recomendación, sin error tampoco a todos le podemos chantar el diagnóstico de malignidad. Obviamente, nosotros podemos llegar a eso fácil, no es facilidad, pero sí, la mayoría de las veces va a ser fácil cuando uno hace una buena historia clínica. Entonces, después de eso, cuando uno ya tiene una impresión diagnóstica, una sospecha, pues uno quiere o confirmar esa sospecha y descartar los otros diferenciales, ¿cierto? Entonces uno se va a la imagenología, los marcadores tumorales, pues la LDH, la cromatofina, el perfecto, y otros paraclínicos, pues digamos, o sea, ya con ese enfoque, ¿cierto? Desde la historia clínica hasta los exámenes complementarios y la sospecha de un subestima del tumor, se va a ver seguramente ese paciente a orquiectomía radical. El proceso inflamatorio usualmente va a ser pues tratamiento, en estos casos antibiótico terapia, ceftriaxona, ¿sí? Acitromicina, pues en los casos de orquiditis por transmisión sexual. Sin embargo, pues esto, yo creo que no se puede saltar esto con solo la historia, ¿sí? El cuadro clínico puede llegar a más que todo esto se hace no pensando cuando uno tiene una sospecha como muy alta de que es un